Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en la comparación con otros autores. En este caso lo que tenemos que hacer es buscar otros autores o autoras que discutan temas o problemas similares y comparar sus posturas. Esto quiere decir que hay que señalar puntos en común y o puntos en desacuerdo entre ambos, entre un autor y otro. Siempre uno de ellos tiene que ser el que estamos analizando como texto fuente. Preferentemente, el autor con el cual comparemos el texto fuente tiene que ser un texto del manual. Para esto conviene armar un cuadrito o mapa conceptual que agrupe los textos del manual por temas o problemas. En las páginas 14 y 15 de los apuntes esto está. Acá en la página 14 tienen una clasificación, las clases de textos que elegimos según lo que se tomó hasta ahora son las tecnologías de la información y comunicación o redes sociales. O sea, si el texto que les toca analizar o el que están haciendo para practicar trata sobre las redes sociales o sobre las TICs serían las tecnologías de la información y la comunicación, que incluyen los celulares, los aparatos que sirvan para comunicarse, la computadora, la notebook, etc. Todas esas tecnologías que sirvan justamente para la información o para la comunicación. Bueno, si el texto que les toca es sobre ese tema, entonces acá hay una listita de otros textos con los cuales pueden comparar. Otro tema posible es el de los medios y el poder político y económico, y acá también hay otra lista. Otro tema posible es la calidad informativa, los medios de comunicación y problemas sociales, por ejemplo el racismo, por ejemplo la violencia de género, las manifestaciones sociales, la libertad de expresión, etc. Este cuadro ya está armado, o esta lista, digamos, ya está armada. Pueden agregar o modificar esta lista, pero sirve como guía para organizar con cuál texto vamos a comparar según que nos toque. Bueno, el cuadrito ya está armado, pero se puede modificar. Hay que estudiar esos textos, que según cómo venga el manual, si es que lo modifican, habría que agregar o quitar textos de ahí. Hay que tener estudiadas las ideas principales de cada autor que consideren, no hace falta todos, pero sí por lo menos un par de autores, un par de textos de cada tema, para que en el momento del examen, si es que hay que hacerlo de manera presencial y con un tiempo determinado, para que en el momento del examen puedan comparar en el momento con algún texto similar. Bueno, por ejemplo, en nuestro texto lo que hicimos fue comparar el texto de Vega Montiel, que es nuestro texto fuente, con el de Manuel Gentile, que está en la página 94. Lo escribimos en el mismo párrafo que el análisis ideológico, punto seguido. Podría compararse su postura, o sea, la de Vega Montiel, con la de Manuel Gentile, quien señala también que, es decir, acá estamos poniendo algo que tienen en común, que los medios de comunicación reproducen valores patriarcales, que legitiman la violencia contra las mujeres y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Acá hay una aclaración, que es que podemos señalar solamente similitudes o también diferencias. En el informe anterior de la página 4 y 5 también señalamos diferencias. Bueno, el paso siguiente es la conclusión, que lo único que hay que hacer es utilizar un conector reformulativo conclusivo, o sea, en conclusión, en resumen, para finalizar, etcétera, alguno de esos, y repetir, resumir, reformular la hipótesis del autor o la autora. Es decir, hay que
simplificar o resumir o decir la hipótesis del autor o de la autora en una oración cortita. Acá lo que pusimos fue, en conclusión, Vega Montiel intenta demostrar que los medios masivos y las nuevas tecnologías son parte del problema de la violencia contra las mujeres al reproducir estereotipos sexistas y al reducir este problema al plano individual. Bueno, eso quedaba del informe de lectura descriptivo, que hay que aclarar que es descriptivo porque no tiene argumentos propios, es decir, el alumno o la persona que hace el informe no tiene que presentar argumentos propios. Después del informe descriptivo hay una consigna que es el texto argumentativo, en el cual se piden varias cosas. Primero leemos la consigna y después vemos cuáles son las cosas que se piden. La consigna dice, ¿te parece correcta la postura del autor? O sea, la hipótesis del autor, ¿te parece correcta? Justifica tu respuesta con al menos un argumento personal. Escribe un texto argumentativo de no más de 10 líneas que comience con la presentación del autor y su punto de vista. Entonces, acá hay 4 cosas. 1, si te parece correcta la postura del autor. 2, justifica tu respuesta con al menos un argumento personal, ¿no? Esto repite lo anterior, escribir un texto argumentativo, es decir, justificar con al menos un argumento personal. Entonces, 1, si te parece correcta. 2, argumentar. 3, presentación del autor, de nuevo, lo pide de nuevo, aunque lo haya pedido en el informe descriptivo, que dice presentación, acá se pide lo mismo, presentación del autor y su punto de vista, ¿no? Entonces son 4 cosas. Si te parece correcta, argumento, presentación y el punto de vista del autor, o sea, la hipótesis. Esto lo tenemos acá. Estas son las 4 cosas. Estas 2 primeras a veces se piden, a veces no, porque a veces es repetitivo. Presentar al autor o la autora, lo mismo que en el informe descriptivo. Presentar la postura del autor, la hipótesis, que ya lo habíamos hecho en el informe descriptivo. Posicionarse a favor o en contra de la hipótesis, es decir, poner si estás de acuerdo o no, simplemente. Y por último, la parte más difícil, o propiamente la parte que se evalúa, digamos, es desarrollar 1 o 2 argumentos que sostengan nuestra postura. Según tenemos en nuestro apunte modelo, para escribir esta sección tenemos la siguiente estructura. Primero, esto sí es que lo piden, ¿no? A veces no se pide. Presentación del autor. Aimee Vega Montiel es una investigadora feminista, y si hubiera más datos, los agregamos. Pero no demasiados porque va a ser demasiado repetitivo, ¿no? Si ya lo hicimos en el informe descriptivo. Entonces, pocas palabras para presentar a la autora. 2, presentación de la postura, o sea, es una investigadora feminista que en su texto, ponemos el nombre del texto, plantea que, y ponemos resumida la hipótesis. Punto. Ponemos punto de vista propio, o sea, al respecto de su punto de vista mantenemos la misma posición, eso sí es que están de acuerdo. Si no están de acuerdo, bueno, ponen que no. Una aclaración es que en este párrafo usamos la primera persona del plural, no del singular, porque en el ámbito académico está permitido, pero también pueden usar la tercera persona o el impersonal. Eso sería escribir como si ustedes no se incluyeran en el discurso, ¿no? Como si ustedes dijeran que la propuesta del autor resulta o es interesante y convincente y no que a ustedes les parece, ¿no? Son 2 formas de presentarlo. Bueno, esas son las 3 partes introductorias. La cuarta parte que se pide, que siempre se pide, junto con la tercera que también siempre se pide, son los argumentos propios, que primero se pedían 3 hace unos años, después se pedían 2, ahora se pide 1. Así que bueno, depende de cómo sea el examen, les pueden pedir diferentes cantidades.
Para esto vamos a usar estrategias argumentativas. Una es el ejemplo, que consiste en presentar un hecho que compruebe o que sirva para convencer a un lector de nuestra hipótesis, es decir, un caso concreto en el que se vea que lo que decimos como hipótesis es correcto. Vamos a ver algún ejemplo de esto. 2. Otra posibilidad es la cita, que es referirse con esta estructura a una frase o a una cita, digamos una frase que diga otro autor que sea considerado alguien que sabe sobre ese tema, ¿no? En este caso podríamos citar a algún autor del mismo manual. Para preparar esta sección tenemos un método que consiste en preparar los argumentos antes del examen, es decir, la parte de los argumentos propios no se piensa ni se resuelve en el momento del examen, sino que se resuelve desde antes. ¿Por qué? Porque los textos de los exámenes suelen tratar sobre una serie limitada de temas, que ya sabemos cuáles son: las tecnologías, los medios de comunicación, los intereses políticos, económicos, etcétera, todo lo que vimos ahí. Entonces, preparando varios argumentos para cada tema y estudiándolos, de modo que en el examen podamos volver a utilizarlos, quizás cambiándoles algunas cosas, pero son los mismos argumentos, es la misma lógica argumentativa. Los temas son estos que dijimos antes para la comparación, es decir, el mismo cuadrito que usan para la comparación sirve para los argumentos propios. Esto puede cambiar en cualquier momento, es decir, hasta ahora, en los últimos 5 o 6 años, los temas fueron estos, pero podrían cambiar, es decir, podría ser que dejen de hablar de todas estas cosas los textos y que empiecen a hablar de otros temas nuevos. Hasta ahora no pasó nunca porque esto se viene repitiendo hace años. Si pasara, lo que habría que hacer es modificar el cuadro, agregar, quitar y hacer el mismo sistema, pero con otros temas, si es que sucediera. Bueno, en el caso del texto de Vega Montiel, la hipótesis es que los medios de comunicación contribuyen a profundizar la violencia de género. Esto ya lo habíamos visto. Y reproducen una ideología patriarcal. Supongamos que estamos de acuerdo. La gran mayoría de los textos van a plantear hipótesis de este estilo. Sería raro encontrar alguno que diga lo contrario. Supongamos que estamos de acuerdo, entonces vamos a tener que dar un argumento a favor de esa postura. Es decir, una prueba que sirva para convencer a un lector de que lo que decimos, es decir, que la violencia de género es profundizada por los medios, es cierto. Podemos tomar como ejemplo algún caso de violencia de género que haya sido divulgado en los medios para analizar, criticar la forma en que fue tratado. Hay que prestar atención, bueno, acá está aclarado, a que este texto de Vega Montiel es del 2014, entonces vamos a usar un ejemplo de esa época. Habría que ver si los medios de comunicación tratan estos temas de la misma manera ahora y cómo lo hacen. Pero bueno, entonces, por ejemplo, el caso de Melina Romero serviría para esto. Los medios de comunicación trataron su asesinato desde una ideología patriarcal por varias razones. Ahí tienen una nota en la que en el diario Clarín básicamente se dan muchos detalles personales y detalles irrelevantes de Melina, y esos detalles son asociados indirectamente a su muerte, ¿no? Por ejemplo, se decía cuántos tatuajes tenía, se decía cuántos hermanos tenía, se decía que les gustaba salir a bailar, que no terminó la secundaria, cómo era su familia, etc. Muchos detalles en una nota que trataba de explicar la causa de su asesinato. Entonces, si bien no lo dice explícitamente, se entiende cuando uno lee la nota
que el autor o la autora lo que trata de decir es que Melina fue asesinada porque había dejado la secundaria, porque le gustaba salir, porque eh, tenía tantos hermanos, etc. ¿No? Digamos, esa es la razón que el autor de la nota le da al asesinato o a la muerte. Cuando en realidad la causa, desde un punto de vista científico, digamos, la causa de la muerte de Melina es la violencia de género, o la desigualdad de género, si quieren. Bueno, entonces, cabe aclarar que la nota es de 2014, pero el texto de Vega Montiel también lo es. Esta nota tiene muchos problemas conceptuales, la que copiamos ahí, pero podemos reducirlos a los siguientes. La responsabilidad de la muerte de Melina está puesta en la víctima y no en el victimario. Es decir, para explicar la muerte de Melina se buscan razones en su propia vida y no en la sociedad o en el victimario. La descripción de Melina supone que la causa de la muerte es su forma de vida y no la desigualdad de género. Acá hay una explicación muy importante, que es que el autor confunde causalidad con coincidencia. Es decir, es una coincidencia que Melina haya dejado la secundaria y que además haya sido víctima de violencia de género, porque las víctimas de violencia de género existen en todas las clases sociales y niveles educativos. Esto es algo obvio, pero bueno, el autor está suponiendo que eso que es obvio no es cierto, ¿no? No solamente en quienes no terminaron la secundaria. Por lo tanto, es irrelevante si terminó la secundaria, cuántos tatuajes tenía, etc. Una buena forma de argumentar sería, es decir, una buena forma de argumentar utilizando esta nota como ejemplo, sería atacar estas suposiciones del autor o generalizarlas y afirmar que es un prejuicio de los medios de comunicación. Cuando digo generalizarlas me refiero a que se puede utilizar esta nota como ejemplo y suponer que los medios de comunicación en general hacen ese mismo tipo de tratamiento de la violencia de género. Convendría, si el texto que leemos es más actual, utilizar un ejemplo más actual. Una aclaración importante sobre esto es que, como esto es de hace 5 o 6 años, si bien los medios de comunicación no dejaron de tratar estos problemas de esta manera, la forma en la que lo tratan ahora no es tan explícita. Es decir, es más difícil encontrar la ideología patriarcal en las notas de los diarios porque está más oculta. Estructura del ejemplo. Esto es, cómo escribimos los ejemplos. Con una introducción, qué pasó, que sería concretamente el ejemplo, dónde, cuándo pasó y cómo lo presentaron los medios, por qué o para qué lo presentaron así, y cuál es el vínculo con la hipótesis de este ejemplo, ¿no? En este caso es, para fundamentar nuestra hipótesis, nos referiremos como ejemplo al caso de todo esto. Es una estructura que se repite en todos los ejemplos que queramos escribir, ¿no? En este caso vamos a hablar de Melina Romero. ¿Qué pasó? Una joven asesinada en Argentina en el año 2014, punto. Acá habría que agregar un conector para que se entienda que son los medios los que afirmaban esto, ¿no? Quizá faltaría eso. Entonces, los medios de comunicación afirmaban, o los medios de comunicación presentaban este caso como el de una joven que no tenía futuro, y se buscaban explicaciones de su muerte en su amistad con los hombres, la relación con su padre o la cantidad de hermanos que tenía, con un tono claramente discriminatorio y negativo. Los medios de comunicación examinaron detalladamente a Melina, la estigmatizaron y culpabilizaron por la vestimenta, etc. En lugar de focalizar la investigación o la atención en la investigación del crimen, o bien podría agregarse ahí, en vez de focalizar la atención en las causas sociales que llevaron a ese asesinato. Es decir, que lo que hace posible que haya jóvenes asesinadas es la desigualdad de género. Acá esto no está explicado, pero ¿por qué la causa sería la violencia de la desigualdad de género? Porque si quitamos la causa, el efecto desaparece, ¿no? Entonces, ¿por qué el hecho de que Melina
no haya terminado la secundaria no es la causa de que haya muerto. Bueno, porque si la hubiera terminado, entonces no es que de esa manera se protegía ante la muerte, ¿no? En cambio, si la causa es la desigualdad de género, porque si no hubiera desigualdad de género, entonces no hubiera sido asesinada, ¿no? Bueno, ¿por qué o para qué? Es con qué intención o finalidad perseguían los medios cuando presentaron tal tema de tal manera. En este caso, no es tan relevante poner por qué o para qué, porque las críticas a la forma patriarcal en la que los medios presentan ciertos casos, en general esa crítica no es a la instrumentalidad de ese análisis, o sea, la crítica no es, bueno, trataron este tema de tal manera porque se beneficiaban, es decir, en este caso el diario no es que se benefició por tratar el tema de esta manera, eh, sino que respondía a una cierta ideología, ¿no? La crítica es ideológica en este caso, y no es una crítica moral, podríamos decir, no es una crítica de que el medio de comunicación no hizo lo que debía o que no informó bien o que tiene intereses económicos, y entonces en esos casos sí conviene agregar por qué o para qué. Es decir, si el argumento lo armamos por el lado de que los medios de comunicación, por ejemplo, se podría hacer todo este mismo ejemplo haciendo foco en que los detalles que se dieron sobre la vida personal de Melina eran detalles morbosos que generaban mayor atracción en los espectadores o en los lectores del diario, y que entonces de esa manera el diario tenía más visitas o tenía más vistas o tenía más espectadores en la tele, el medio, digamos, y por tener más espectadores, más vistas, más lectores, tenía mayores ingresos por publicidad que se pagan por persona. Y entonces ahí podríamos decir, ¿por qué los medios presentaron este caso de esta manera? Bueno, porque tienen intereses económicos y lo hicieron así para eh, tener mayores ingresos por publicidad por los mayores espectadores. Digamos, en ese sentido se podría poner por qué o para qué, pero no en este caso cuando la crítica es más ideológica, digamos, ¿no? Bueno, por último, habría que agregar el vínculo con la hipótesis, que es una frase que explique cuál es el, bueno, justamente cuál es el vínculo, es decir, en qué sentido es relevante este caso. O sea, por qué resulta relevante tomar el caso de Melina para hablar de la influencia de los medios en la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que plantear acá al final es, bueno, entonces los medios de comunicación contribuyen a profundizar la violencia de género. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque cuando apareció un caso de violencia de género, en lugar de criticarlo o en lugar de buscar las causas en un problema social, lo que hicieron fue legitimarlo, ocultar las verdaderas causas, culpabilizar a la víctima, etc. Esta estructura vale para cualquier ejemplo que escribamos, solamente tendríamos que completar la información del caso que queramos utilizar. En nuestro apunte tenemos varios casos que se pueden usar como ejemplos. A ver, en el apunte, en las páginas a partir de la página 8, convendría que lean esta parte. Acá hay un ejemplo de las primeras tres partes, es decir, presentar autor, presentar hipótesis y posicionarse a favor o en contra. Estas dos primeras a veces están, a veces no. Esta tercera sí está en todas las consignas que son así como, digamos, de texto argumentativo. Y acá está la argumentación, que es lo que puede escribirse de muchas maneras diferentes. Estos argumentos están sueltos, son ejemplos con los cuales no hace falta que estén de acuerdo, sino que son ejemplos que se pueden usar o no, y sirven como guía, ¿no? Entonces, un ejemplo que tienen acá está armado con la misma estructura que el de Melina,
pero no es sobre la violencia de género, sino que es sobre los intereses políticos de los medios de comunicación. En el 2015, año de elecciones, los medios que en ese momento eran opositores tenían un interés por presentar a la figura de Aníbal Fernández, candidato del Frente para la Victoria, vinculada al narcotráfico. ¿Esto quiere decir que sea cierto? No, y tampoco quiere decir que sea falso, ¿no? Digamos, el dato es que los medios opositores tenían un interés en presentar esta figura como algo negativo por el conflicto, podríamos decir político, económico e ideológico entre el gobierno que gobernaba en ese momento y el Grupo Clarín y otros medios opositores, ¿no? Entonces, el análisis que se puede hacer con este ejemplo es los medios opositores, más allá de que sea cierto o no, trataban de presentar esta imagen, la imagen de Aníbal Fernández, como algo negativo para beneficiar a cierto partido, ¿no? Acá hay una cita de un texto que ya no está en el manual, pero bueno, da igual que esté o que no esté, lo único que hay que ver es la estructura, se puede usar cualquier otra cita, ¿no? Veámosla. En segundo lugar, nuestra posición podría verse aclarada y fundamentada debidamente si nos referimos a lo que sostiene, y acá pueden poner cualquier autor. Acá hay una descripción que sirve para darle mayor autoridad al autor que vamos a citar. Y acá ponemos el texto, ponemos el año, si se lo acuerdan. Cuando afirma que, ponemos la frase que vamos a citar. Esta frase se supone que nos tiene que servir para desarrollar más el tema. Después ponemos un conector reformulativo, o el que quieran, pero acá viene bien porque lo que vamos a hacer acá es explicar la frase y desarrollarla y agregarle ideas propias, ¿no? Entonces, la selección de las informaciones de los medios se basa en el principio contra más sangre haya, mejor se vende. Es decir, y acá hay una explicación con un desarrollo agregado de ese tema. La definición se puede usar, estos argumentos son de una época en la que se pedían 3 argumentos diferentes, o sea, 3 estrategias argumentativas diferentes. Ahora se pide solamente uno, por lo cual con el ejemplo ya es suficiente, pero bueno, acá tienen por las dudas algunos más. No voy a profundizar en la definición porque no hace falta que la hagan, es más complicada, pero el plan de la estrategia argumentativa definición es definir un concepto que nos sirva para criticar a algo o a alguien, ¿no? Entonces, en este caso, definimos periodismo como algo muy exigente, ¿no? Por ejemplo, tiene una finalidad social, divulgación de información, tiene que criticar las injusticias. Entonces, el argumento es, si lo definimos así, entonces los periodistas que trabajan en los medios no son periodistas o no hacen periodismo porque no cumplen con todas estas características, ¿no? Es decir, privilegian el rédito económico y la cantidad de espectadores. Esa es una otra posibilidad. Veamos uno más como ejemplo y después el resto leanlos directamente de ahí. Este ejemplo sirve para criticar a los medios de comunicación por sus intereses económicos. El caso del submarino Ara San Juan, que fue en el 2017, es el submarino que desapareció o se perdió el rastro de él y se suponía que hubo un accidente. Y lo que vamos a analizar acá es cómo los medios presentaron este hecho. ¿Qué hicieron? Se dedicaron a publicar detalles personales e historias íntimas de los tripulantes del submarino, además de conversar con sus familiares en público, de las personas que estaban en el submarino supuestamente que murieron, con la finalidad de sensibilizar a los espectadores y tornar la noticia más atractiva. Es decir, los medios deberían informar de una manera objetiva, y no hicieron eso, sino que lo que hicieron es tratar de aumentar su audiencia, sus ingresos por publicidad,
sensibilizando, o a partir de haber sensibilizado a los espectadores con detalles que sirvan para identificar al lector o al espectador con las víctimas, ¿no? Es decir, un ejemplo muy concreto es que muestren a los familiares de las víctimas llorando o hablando sobre sus hijos o sus hermanos o quien sea, y esa expresión de sentimientos sirve para que los lectores, espectadores, se identifiquen, se sientan parte de la historia y se sensibilicen y por lo tanto tengan un interés en esa historia. Y si tienen un interés en esa historia van a seguir consumiendo todo lo que los medios produzcan al respecto de eso, ¿no? Y los medios, cuando hay un caso llamativo como estos, producen mucha imagen, mucha conversación, mucho audio, mucho material para que la gente lo consuma. Bueno, entonces en este caso puede verse claramente cómo los medios masivos de comunicación no tienen un interés primordial, esto es el vínculo con hipótesis, en informar hechos relevantes, sino que se ocupan de entretener al público. Esto en sí mismo es una crítica, porque si ustedes se fijan, los medios de comunicación siempre sostienen que lo que tratan de hacer es informar, decir la verdad, decir lo que pasa en la realidad, etc. Esta crítica es, bueno, entonces en realidad los medios de comunicación, ya sea que se publican en las redes o se publican en la tele o en el diario, en donde sea, la crítica es, bueno, no solamente informan, o no solamente, sino que principalmente entretienen. Este ejemplo pone el foco en esa parte de los medios para criticarlos porque tienen intereses económicos.